Tenemos varios temas todavía para desarrollar y hay algunos temas que yo los quiero desarrollar más o menos al mismo tiempo. Son temas diferentes, pero tienen que ver el uno con el otro. Por ejemplo, el tema de clases sociales e influencias culturales, que no salen exactamente con esos nombres, ya se los voy a dar después. Pero la esencia de estos capítulos son las clases sociales por un lado y hoy hay otro capítulo de la cultura y las influencias culturales. Vamos a ver estas dos cosas más o menos paralelas. Y recién después de eso vamos a ver el problema también eh, de cuestiones que se consolidan con esto, que tiene que ver con los grupos, que tiene que ver también con los partidos políticos y todo esto. Bien, entonces veamos la cuestión de cultura. Hay muchas formas de definir la cultura, incluso hay discusiones sobre esto, porque el tema de la cultura es un tema que abarca todas las ciencias sociales y generalmente la antropología es la que más se ha dedicado a estudiar las definiciones de cultura, el concepto de cultura. Eh, Así que no podemos hacer nosotros una exposición muy detallada de la discusión misma. Pero bueno, la cuestión es esta. ¿Qué entendemos por cultura? En principio se podría pensar que hay una oposición clásica que se hizo hace muchos años atrás entre cultura y naturaleza. Lo que está hecho, lo que está hecho sin que nadie lo toque, eso es naturaleza. En cambio, lo que tiene un trabajo humano es cultura. Por ejemplo, una cueva es naturaleza, la cueva ya está hecha. Unos hombres primitivos se ocultan en una cueva. No la han hecho, ya está hecha la cueva. Pero una choza, aunque sea solamente una choza, está hecha por seres humanos. Esa choza ya es cultura, ya es algo que no estaba dado por la naturaleza. El ser humano lo ha hecho. Entonces, la cueva es naturaleza. La choza, aunque sea una choza, ya es cultura. Ha habido una gran evolución cultural y podemos pensar los grados de evolución cultural, y ahí viene después la próxima discusión, eh, la política con respecto a qué se entiende por cultura, todavía, ¿no es cierto? Entonces, en una segunda acepción, podríamos pensar que cultura se le llama a todo el conjunto de lo producido por un pueblo en un lugar determinado, en una época determinada. Por ejemplo, podemos hablar de la cultura egipcia, la cultura griega, la cultura romana, y ahí habría que precisar, además, si somos historiadores de la cultura muy específicos, podríamos decir la cultura egipcia de la época de Tutmosis o de Ramsés, o la cultura griega en la época de Homero, o la cultura griega en la época de Platón, etcétera, etcétera. Eh, Precisando además tiempos, ¿no es cierto? Entonces, hacer bien específico la cultura en tal lugar, en tal época. Y cultura entonces es todo aquello que se desarrolla en ese contexto. Eh, y podemos tener otra versión de cultura también más reducida con respecto a las diferencias individuales. Cuando se dice que una persona es culta, que una persona tiene más cultura que otra, ¿no es cierto? Entonces, es una versión reducida, digamos, del término cultura, a nivel de diferencias individuales. Evidentemente, una persona que ha estudiado en la universidad tiene una cultura universitaria, que no es lo mismo que una persona que solamente haya hecho la escuela primaria. Tiene una cultura, pero de escuela primaria. Una persona que estudia en la universidad tiene una cultura a nivel universitario. Existe también la persona que sin haber ido a la universidad tiene una gran cultura que se la ha hecho por sí misma, y a esas personas se les suele llamar autodidactas, ¿no?
se han cultivado a sí mismos. Hay esas definiciones clásicas de cultura, ¿no? De una persona es más culta que otra, ¿y por qué? ¿Por qué lo definiríamos? Entonces, el problema viene cuando hay comparaciones. ¿Qué cultura es mejor que otra? ¿O qué cultura es más desarrollada que otra? Eh, Ciertas culturas africanas son más primitivas que la cultura desarrollada en Occidente, especialmente en Francia o en Inglaterra. Ahí hay discusión, ¿no es cierto? Evidentemente una cultura de África o una cultura asiática o una cultura mm, de, de Oceanía, digamos, a lo mejor puede ser más simple, más primitiva en términos temporales, pero no menos valiosa que la cultura europea. La cultura europea tiene más tiempo o tuvo otras fases de desarrollo, pero no necesariamente debería ser más importante que cualquier otra cultura desarrollada en cualquier época y en cualquier parte del mundo, porque al fin y al cabo vemos que todo está más o menos relacionado. Depende de la comunicación que hayan entre diferentes culturas. El problema es que si hay culturas que no se han comunicado con otras, se quedan aisladas. Y ahí viene la clasificación que han hecho muchos antropólogos culturales. La antropología ha hecho bien y mal en clasificar las culturas, porque la antropología es una ciencia occidental europea. Y durante mucho tiempo los europeos, algunos sin darse cuenta, otros con mucha conciencia, utilizaron la ciencia, utilizaron el desarrollo de la antropología para decir qué culturas eran mejores y cuáles peores, cuáles eran más desarrolladas, cuáles menos desarrolladas, cuáles más evolucionadas, cuáles más primitivas. Y sobre esto se podía aparentemente establecer una razón política eh, con grados de evolución. Entonces, llegar a conclusiones más o menos como estas, no siempre dichas verbalmente, pero sí insinuadas y en la práctica realizadas. Los europeos somos más cultos que los africanos, por lo tanto tenemos derecho a ir y someter a los africanos. Siempre lo hemos hecho y se ha demostrado que somos mejores nosotros. La cultura occidental ha ido evolucionando. Las culturas africanas no evolucionan, muchas culturas asiáticas se han quedado estancadas, las culturas americanas se extinguieron. Por lo tanto, la única cultura que sigue evolucionando es la cultura europea. Una cuestión que después trajo una serie de respuestas, eh, discusiones, peleas, porque el asunto es hasta qué punto fueron los mismos europeos los que impidieron el desarrollo de la cultura en África o en Asia o en América. En el momento en que ellos se pusieron en contacto con otros continentes, ayudaron a que esos continentes pacíficamente pudieran tener contacto con la cultura europea y tomar aquellas cuestiones que les interesaran y no tomar aquellas que no les interesaran además, porque toda sociedad está en la libertad de tomar aquello que le interesa o no de otra sociedad, ¿no es cierto? ¿Por qué habría que imponerles la cultura europea a pueblos africanos o asiáticos o americanos? ¿Por qué? O sea, ¿Mm? Y al mismo tiempo, ¿por qué impedir que pueblos de África o de Asia o de América tomen aspectos de la cultura europea? Porque quieren, no porque se los impongan. Las dos cosas tendrían que ser discutidas y se ha discutido, porque el asunto es qué es lo que había por detrás con respecto a ideología y a política.
los europeos se dedicaron a conquistar todo aquello que no era europeo. Aún dentro de Europa, ustedes saben que Europa, no existe Europa, recién está empezando a existir. Un escritor argentino, Jorge Luis Borges, que tenía antecedentes europeos, ingleses, él decía, los europeos no se sienten europeos, nosotros los vemos como europeos, pero ellos no se sienten europeos. Los ingleses se sienten ingleses, los franceses franceses, los alemanes alemanes, no se sienten europeos. La europeización recién comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando por razones políticas y económicas dijeron, bueno, basta de pelear entre nosotros, trataremos de salir adelante, porque la Segunda Guerra Mundial fue una cuestión espantosa, espantosa. Dejó a Europa tan pobre que Estados Unidos, que fue uno de los grandes vencedores de la Segunda Guerra, aprovechó para decirle a los europeos, nosotros los ayudamos. Y los europeos tuvieron miedo, porque dice, bueno, está bien, Estados Unidos nos está ayudando a recuperarnos, porque toda Europa quedó destruida. Fue una guerra entre europeos más que nada. Toda Europa quedó destruida, entonces Estados Unidos les ofreció a los europeos ayudarlos a reconstruir Europa. Eso fue el gran trabajo de los norteamericanos después de la Segunda Guerra. Ayudaremos a reconstruir Europa. Pero los europeos tampoco eran tan idiotas como para decir, bueno, está bien que nos ayuden y después nos quedemos en manos de Estados Unidos. No. Entonces, inmediatamente trataron de hacer lo que deberían haber hecho antes, hacer la Comunidad Europea, que recién existe desde hace un tiempo atrás. Entonces trataron de hacer lo que nunca habían hecho, organizarse entre todos los países europeos y formar Europa realmente, hacer lo que se llama la Comunidad Europea, sentirse europeos por primera vez. Y eso les costó mucho. Fíjense, no hace mucho tiempo atrás, cuando se estaba haciendo la Comunidad Europea. Un punto que era importante a nivel económico era que todos tengan una sola moneda, el euro. Pero resulta que en diferentes países no querían renunciar a su moneda original, no querían renunciar al marco alemán o a la libra inglesa o a la lira italiana este, o la peseta española. Es decir, aún en cuestiones económicas, cada país tenía su ideología formada, cultural, y eso hubo que superarlo. Y a muchos países les costó, a la población le costó renunciar al nombre de la moneda original para tener todos una moneda única que se llamaría el euro. ¿Cierto? Entonces, esto no ha sido fácil, pero han hecho todo el esfuerzo posible para constituirse como Europa. Sin embargo, antes de eso, los europeos descubrieron el resto del mundo poco a poco y se fueron haciendo dueños del resto del mundo. Con el descubrimiento de América, de ciertos lugares de África, de Asia, iniciaron sus guerras de conquista. La conquista de América y la conquista de África. Fíjense, el caso de África es un caso muy dramático, interesante. El rey, creo que era el rey Leopoldo de Bélgica, se adjudicó, escuchen bien, se adjudicó él, por razones políticas, el Congo, ¿sí? Toda la República del Congo, casi toda la parte central del África, para él. Dijo, esto es mío porque yo lo acabo de descubrir. Por supuesto, él nunca fue al África, mandaba exploradores. Y el resto de los países europeos, esto es lo más gracioso, estuvo de acuerdo. Sí, el África le pertenece al rey Leopoldo de Bélgica. Listo. O sea, toda una zona enorme de un continente le pertenecía a un solo tipo y le pertenecía, ojo, a nivel personal. Recién cuando le dio la gana, cuando ya estaba viejo, se estaba ya por morir, le cedió
ojo, escuchen bien, le cedió el Congo a Bélgica, a su país, a su reino. Y entonces recién el Estado de Bélgica se hizo cargo del Congo. Y a partir de ahí empezó a llamarse el Congo belga. Cuando yo era niño escuchaba el Congo belga. Y fue por esto, porque este tipo se le ocurrió donar, escuchen bien, donar a Bélgica el Congo, como si el Congo fuera la propiedad de él, como si fuera una hacienda de él, personal. Ahora, el resto de los países se lo aceptó porque el tipo le permitió a todos los países hacer negocios en el Congo. Uno de los negocios más duros y fregados que ha habido ha sido la explotación del marfil. ¿Sí? Para la explotación del marfil tenían que cortar los colmillos de los elefantes. Y explotación de todas las cosas que conseguían, explotación de oro, todas las riquezas que se pueden encontrar allí. Y él les permitía, digamos, le pedían permiso a él y él les permitía a ciertas compañías de algunos países a sacar algunas riquezas del Congo. Y él sacaba muchas riquezas y las repartía. Una de las riquezas que más sacaron de allá fue el caucho. El caucho era importantísimo en esa época, estamos hablando de 1930 y tantos, hasta el 40 y tantos. Eh, el caucho era muy importante para la fabricación de neumáticos, la fabricación de llantas, como de pronto, desde 1920 en adelante, ya se expandió la industria automotriz. Todos querían tener autos, todos querían tener neumáticos para sus autos, para los camiones, para los ómnibus, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el caucho fue muy solicitado y extraían el caucho también del Congo. Y para eso iban las compañías a explotar el caucho. Entonces agarraban a la gente africana de allí, a los negros africanos, para sacar el caucho. Y los explotaban miserablemente. Incluso cuando traían el caucho, le decían, no has traído lo suficiente, tienes que traer más. Andá, volvé y quiero que me traigas más caucho. Y si creo que me estás robando, te voy a cortar la mano. Y les cortaban la mano, les cortaban la mano. Y mientras, hasta que me traigas más caucho, yo me voy a quedar con tu mujer y tus hijos. Lo hacían. Violaban a sus mujeres. Ha sido espantoso, espantoso. Hasta que un inglés, que originalmente era irlandés, fue a hacer una misión secreta para ver todo lo que estaba pasando. Y pasó un informe secreto al gobierno de Inglaterra. Y el rey de Inglaterra autorizó publicar ese informe. Y al publicar ese informe, bueno, hubo un espanto general. Recién se enteraron los europeos de qué estaba pasando ahí en el África, y especialmente en el Congo. No obstante eso, siguieron explotando, pero ya fueron observados, tuvieron que parar la explotación así brutal. Y bueno, les cuento esto para que ustedes vean cómo la ciencia muchas veces está emparentada con la política. Les convenía a los europeos decir nosotros somos superiores. Por lo tanto, nos damos nosotros el permiso de explotar estos tipos que no sirven para nada. ¿Para qué sirven los africanos? Para nada. Entonces que trabajen, que hagan algo, que justifiquen su existencia.
Entonces sirven para ser esclavos. Y los esclavizaron. Y todas las barbaridades que se han hecho ahí en África durante todo este tiempo son terribles. Barbaridades que después se repitieron acá en América también, ¿no? Con el caucho, en una zona que está entre el norte de Perú, ¿no? Parte de Colombia, parte de Brasil. Hay un lugar ahí. Hay una novela de Vargas Llosa, ¿no? Que habla sobre esto. Al que le interese después puedo darle referencias ya más específicas. Pero en esa novela Vargas Llosa, él hizo la novela, pero está basada en hechos históricos sobre este tipo de cosas. Y hay otros textos también sobre esto. Eh, entonces esto es para que ustedes entiendan cómo desde la ciencia se podía significar lo siguiente. Si los europeos somos más evolucionados, tenemos, tenemos derecho a explotar a los menos evolucionados, ¿no? Que trabajen para nosotros. Digamos, los ingleses hacen descubrimientos antropológicos y después hacen una ciencia antropológica. Entonces dicen, bueno, los más capos somos los ingleses, porque además nosotros nos hemos dado cuenta de todo esto. Al darnos cuenta de todo esto, quiere decir que somos los más inteligentes. ¿Quiénes son los menos inteligentes? Entonces ahí van descubriendo cuáles son los menos inteligentes. Entonces, veamos a los asiáticos, chinos, japoneses, a ver cómo son sus rostros. ¿Y por qué esto? Porque toman un poco maliciosamente, las ideas que había puesto de moda Darwin, ¿no es cierto? Darwin, cuando hace su teoría de la evolución, Charles Darwin, sin darse cuenta, él da origen también a una teoría racista. Darwin habla de la selección natural. Él dice que hay una evolución de las especies. Van evolucionando de las especies más simples hasta las más complejas, ¿no es cierto? Desde los protozoarios en el mar, a los peces, hasta los vertebrados, hasta los mamíferos, hasta el ser humano, bla, bla, bla. Pero hay una, hay una dirección que creo que el mismo Darwin no se lo había imaginado muy bien, no lo tenía muy claro esto, de cómo continúa la evolución. Sí, aparece el ser humano como la evolución mayor, aunque nunca pudo comprobar esto Darwin porque faltaba una, una, un ser intermedio, ¿no es cierto? Por ejemplo, el ornitorrinco es un animalito que es mamífero y al mismo tiempo pone huevos. Entonces ahí tenemos un ser intermedio entre las aves y los mamíferos. Es mamífero, pero pone huevos. Como pone huevos, es ave. Como tiene mamas y todo, es mamífero. Entonces tiene las dos cosas. Ese es un ser intermedio que prueba que ha habido una evolución desde las aves hacia los mamíferos. Y ahí iba buscando seres intermedios. La única parte donde no encontró ningún ser intermedio es cómo llegamos a ser humanos. Tenía que llegar a buscar un ser intermedio entre el mono y el ser humano. Y no encontró. Entonces, por ahí que muchos dicen, no lo encontró porque a los seres humanos los ha creado Dios, bla, 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 bla. Lo que no es conclusivo. Que los monos se parecen mucho a nosotros, no hay ninguna duda. Pero la cuestión es cómo apareció el lenguaje. Y ese es el punto donde no hay un ser intermedio entre el mono y el ser humano. No hay un lenguaje a medias. ¿Hay lenguaje o no hay lenguaje? Entonces ahí, en esa partecita, digamos, todavía habría mucha discusión. Pero
los darwinistas dijeron, no, la evolución sigue, y aún dentro de los seres humanos. Entonces dijeron, bueno, buscaremos desde nosotros los ingleses, que somos los más capos, vamos hacia abajo, a ver cómo son ellos, a ver los que no son europeos, a ver los que no están con nosotros, a ver, veamos China, Japón, a ver, son monos, a ver sus caras, un poquito medio monos parecen, y a ver, veamos los indígenas de América. Estos algunos parecen más monos, son menos evolucionados. Y además no han progresado mucho. Ahora vayamos al África. Estos tipos son negros, realmente sus caras son muy primitivas. Estos tipos son los más cercanos a los monos. Por lo tanto, vemos la evolución. Monos, africanos, americanos, asiáticos, europeos. Y dentro de los europeos, los más evolucionados somos los ingleses, porque somos los que acabamos de descubrir esto. Esto es una lógica nunca dicha con todas las palabras como lo digo yo, pero sugerida con muchas investigaciones. Hacían investigaciones según ellos. ¿Sí? Entonces vean chicos cómo la ciencia puede mezclarse con cuestiones políticas, ideológicas, y especialmente las ciencias sociales. Entonces esto fue un, una discusión que hubo en la antropología del siglo XIX y principios del siglo XX. Esto ya está superado, porque hubo una gran bronca contra los antropólogos que parecían apoyar o fundamentar este tipo de ideas. Y obviamente había que superar todo eso. Pero muchas de esas ideas podrían continuar. Entonces, el estudio de las ciencias sociales, y especialmente la antropología, ha sido un estudio de mucha polémica al interior de la antropología. Porque el antropólogo que no tiene en su mente alguna división política, él tiene que pensar que todas las culturas son equivalentes, todas las culturas son valiosas. ¿Sí? El hecho de que una cultura no haya conocido a otra, o a medida que conoce a otra pueden haber algunos cambios, etcétera, etcétera, no implica que una cultura sea necesariamente superior a otra. Toda cultura tiene una explicación por sí misma y un valor por sí misma. Por supuesto que con el tiempo los europeos han ido conquistando a todo el mundo y en todas partes del mundo, en mayor o menor medida, toda la gente se ha ido europeizando. Hoy en día en casi todas partes del mundo nosotros respondemos a pautas occidentales. Y una de las cosas que más ha contribuido a que seamos todos occidentales, entre comillas, es el impacto de la tecnología y de la ciencia, que son cosas que no se pueden discutir, ¿no es cierto? En todas partes del mundo se conocen los autos, los camiones, los aviones, los teléfonos, la televisión, el cine, e incluso hoy en día hasta los celulares. En muchas partes del mundo la gente tiene celulares. Así que la ciencia y la tecnología un poco están armonizando o más o menos haciendo que casi todo el mundo esté en el mismo nivel cultural, porque estamos en una cultura tecnológica y la tecnología nos está poniendo a todos más o menos en el mismo sitio. Evidentemente a nivel político, Inglaterra primero y Estados Unidos después, en su momento también Francia, Alemania, Bélgica, etcétera,
han hecho sus intentos de imperialismo, es decir, extender un poder sobre otros países, sobre otros continentes. Inglaterra ha sido uno de los países más colonialistas que ha habido, y después, hasta la actualidad, Estados Unidos. Y eso ha hecho que mucha gente, ya sea por la imposición inglesa y después por la imposición norteamericana, mucha gente habla inglés en muchas partes del mundo. Y el idioma inglés ya se está haciendo prácticamente como un idioma universal. Creo que, no sé si el 95 o ya casi el 97% de todas las informaciones científicas están escritas en inglés. Tú puedes escribir en castellano una información científica, puedes publicarla, pero no la va a leer nadie, porque los alemanes, los ingleses, los norteamericanos, todos leen inglés, todos, en la China, en la India. En la India especialmente, porque la India fue colonizada por ingleses durante mucho tiempo. Así que quien más, quien menos en la India sabe inglés. Eh, Así que esto es para que ustedes vean cómo lo cultural se enlaza con otras actividades, como lo político, lo ideológico, lo económico, ¿no es cierto? Entonces, no podemos hablar de cultura de una manera aislada. No podemos decir la cultura tal, la cultura cual, en fin, ¿no? Estudiando las culturas de manera aislada. No es así, no es así. La evolución cultural es complejísima y cada vez más por las influencias políticas, ideológicas, ¿no es cierto? Generalmente los países más poderosos, ¿no?, influyen con su cultura en otros, aunque no siempre ni necesariamente, ¿no? Por ejemplo, ya les mostré, ¿no?, cuán importante fue durante un tiempo Bélgica en, en, en África. Pero no por eso la mayoría de la gente sabe el idioma belga. ¿A quién le interesa? Pero sí, la mayor parte de la gente sabe inglés, porque Inglaterra y después Estados Unidos han sido focos de dominación política y han impuesto poco a poco su idioma. Así que cuando aparecen por aquí y por allá lugares donde se enseña inglés, por ejemplo, ustedes quieren aprender inglés, van al Centro Boliviano Americano, ahí enseñan inglés. En nuestra facultad van a la carrera de lingüística, que antes se llamaba carrera de idiomas, y ahí pueden aprender inglés. ¿Quieren francés? Van a la Alianza Francesa o a la universidad. Ahora, ¿quieren aprender alemán? Bueno, un poquito más difícil, aunque existe, no sé si existe todavía, existía este, un instituto boliviano alemán para aprender alemán. Pero, ¿dónde aprendes italiano? ¿Dónde aprendes portugués? ¿Mm? Hasta chino están enseñando o estaban enseñando en la universidad. Pero idiomas como el portugués o el italiano, que son idiomas latinos que podríamos aprender fácilmente, no se enseñan. No hay muchos institutos para esto. ¿Dónde estudiarías sueco? El idioma de Suecia, ¿dónde lo aprendes? ¿Hay algún instituto por acá para enseñar sueco? Nada. Sin embargo, los suecos son los que dan el premio Nobel. Claro, ¿no? Ellos son los que otorgan el premio Nobel de literatura, por ejemplo. Pero ellos otorgan el premio Nobel de literatura, se ha comprobado ya, a una gran mayoría de escritores que escriben en inglés. Porque uno podría decirse, bueno, como los suecos son los dueños del premio Nobel, ellos van a dar el premio a los suecos. No,
le han dado el premio a gente inglesa o norteamericana, o gente africana, o gente de cualquier parte del mundo, pero que escriba en inglés. También han dado premios a gente que escribe en francés o que escribe en español, y a muy pocos otros idiomas, porque nada. Por ejemplo, un poeta de la India, Rabindranath Tagore, eh, que él escribía en bengalí, gracias a que él mismo, Rabindranath Tagore, tradujo poemas al inglés, obtuvo el Premio Nobel de Literatura por los poemas que él mismo tradujo del bengalí al inglés, sus propios poemas. Pero si no, nadie lo hubiera conocido. Si hubiera escrito solamente en bengalí, nada. En castellano han publicado, sí, han dado algunos premios Nobel a gente que escribe en castellano, en español, digamos, tanto a gente de España como Latinoamérica. No demasiados, pero hay algunos. Y también en francés, unos pocos en alemán. Y de suecos, casi ninguno, dos o tres, digamos. Pero casi todos los que escriben en inglés han ganado premio Nobel. Pueden ser ingleses o norteamericanos o de cualquier otra parte del mundo, pero que escriban en inglés. Entonces, vean estas cuestiones como el tema de la cultura es un tema tan amplio que se enlaza con cuestiones políticas, ¿sí? Ideológicas. Entonces, cuando hablamos del tema de cultura, es un tema complejo. Así que si hablamos del tema cultura, en Bolivia, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque tenemos que hablar de la psicología social en Bolivia. O sea, los ejemplos del libro son ejemplos de Estados Unidos, de varios países, pero es interesante estudiar qué pasa en Bolivia. En Bolivia se habla quechua, aymara, español y varios, aunque cada vez menos, idiomas del oriente boliviano, ¿sí? Se sabe que hace muchos años atrás habían muchas etnias en el oriente, cada cual con su idioma, y muchas de esas etnias han desaparecido sin que a nadie le importe, ¿sí? Las sucesivas colonizaciones en el sentido ya moderno, es decir, no los colonizadores que vinieron de Europa. Los colonizadores sí podían ser de origen europeo, pero podían ser de origen latino también, que han ido comprando tierras en el oriente, en Santa Cruz, en Beni, en Pando, han ido comprando tierras. Y tierras donde habían culturas ahí originarias. Y los sacaron a todos y dice, esta tierra es nuestra, si quieres trabajar acá, trabajas, si no te vas. Y de esa manera esclavizaron a muchas etnias del oriente. Los hombres terminaron siendo esclavos y las mujeres prostitutas. Ese fue el fin de una gran cantidad de grupos culturales del oriente. Y a nadie le importó nada. Hay todo un mito así de todo lo que han sufrido los quechuas y aymaras, pero ojo, ha sido más grave lo que ha pasado en el oriente. Ahí la exterminación de personas y de culturas ha sido más dura, mucho más dura. Y parece que lo sigue siendo, porque me parece que a este gobierno no le importan las culturas orientales. Decía que sí, pero hemos visto que parece que no. Entonces, aquí, por ejemplo, también se enlaza lo cultural con lo político. La historia de América Latina es una historia fregada, desde que llegó Colón hasta aquí, hasta ahora, ha sido sí una historia fregada de cómo se han, se han exterminado muchas culturas americanas. Y siempre les ha ido mucho peor a las culturas que estaban en las zonas de bosques o de selvas, en casi toda América. Esas culturas han sido exterminadas con más saña. ¿Por qué? Porque necesitaban los bosques.
para explotarlos o para quemarlos o para lo que sea, pero la mayor parte de los grandes empresarios han buscado apropiarse de parte de la selva, de todas las partes selváticas de América. Digamos, si tú haces una línea vertical desde México hasta Bolivia, digamos, y partes en dos, vas a ver que una buena parte, no todo, pero una buena parte de lo que es la Amazonía y todas las partes selváticas quedan del lado este, mientras que del lado oeste han habido más bien zonas eh, duras, zonas montañosas. No todo, no todo, hay que mirar bien. Entonces, las partes donde había selva, donde se pudo explotar el caucho, donde se pudieron explotar una gran cantidad de frutales, explotar plantas. Ahí ha sido muy dura la parte de la conquista de los conquistadores y de los empresarios. Así que ahí ha habido un desastre que amenaza con ser más grave todavía, un desastre humano y ambiental. Ahora, eso no quiere decir que en la parte del oeste no hayan habido problemas también. Sabemos que especialmente en la minería ha habido problemas muy serios. Y sabemos que mucha gente murió exterminada. Pero esa gente ha podido sobrevivir un poco más. Entonces, cuando hablamos de problemas culturales, van a ver que siempre va a saltar en psicología social la cuestión política. Y no estamos viendo nosotros psicología política, que es una materia que yo di hace años atrás en sociología. Quería dar psicología política en la carrera y no me dejaron. Dijeron que ya había psicología institucional. Yo les dije, no tiene nada que ver, es otra cosa. Así que di psicología política en sociología durante un tiempo. Entonces ven ustedes que hablamos de psicología social y de una o de otra manera vamos a ir a parar a la política, tanto en la parte que hablamos de cuestiones culturales, como mucho más todavía cuando entremos en el tema de clases sociales. Porque hay clases sociales, hasta cuándo va a haber clases sociales, etcétera, etcétera. Ahí entramos en un problema político mucho más fregado. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? No hay resolución social que no pase por lo político. Pero la otra cuestión es cuál es la mirada científica sobre esto. ¿Cuál es la mirada desde la sociología, desde la antropología, desde la psicología social? Porque se necesita tener una mirada sobre esto también. No es que no hay una mirada, hay una mirada, hay una mirada. Y eso es lo que vamos a discutir también en estas clases. ¿Cuál es la mirada que nosotros podemos tener real sobre estas cuestiones? Una mirada científica, pero, y aquí está el problema, chicos, en ciencias sociales, una mirada científica neutra es un poco difícil. No es imposible, pero es difícil, porque esto se une con cuestiones políticas, ideológicas, sobre cosas que necesitamos nosotros definir como elección propia. Yo estoy de acuerdo con esto, no, con esto, no, con esto. Entonces, ¿qué partidos políticos están de acuerdo en defender a los indígenas y cuáles no?
Esto es un problema real desde hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Porque si los indígenas han sido utilizados para cuestiones económicas, si los indios eran para trabajar, para explotarlos nada más, y las mujeres indígenas eran para ser utilizadas también, eh, ¿cuál es la mirada científica del asunto? ¿Qué hace la ciencia social? Entonces la ciencia social, tratando de no meterse en una política subjetiva o partidaria, va a tener que explorar también cuestiones políticas. Por otra parte, si estudiamos las clases sociales, vamos a tener una conjunción de problemas que también hacen a lo político. El concepto de clase social es un concepto que lo trabajó muy bien Carlos Marx, sin necesidad de ser marxista. Todos los sociólogos y psicólogos sociales de todo el mundo aceptan que hay un tema para trabajar que se llama clases sociales. Clase alta, clase media, clase baja. Lo interesante, si ustedes miran con atención, con inteligencia, es que en el libro de Lindgren y en muchos libros de psicología social, obviamente la mayoría norteamericanos, se hablan de clases sociales y describen, ojo con esto, describen las clases sociales, pero nunca explican por qué hay clases sociales. Curioso, ¿no? Curioso. Porque en la parte cultural todavía hay un intento de explicación. Hay diferentes culturas por esto y esto y esto y esto, se puede explicar así, bla, bla, bla. Pero en la parte de clases sociales se rehúye la explicación de por qué hay clases sociales. La cuestión más evidente es, ¿por qué hay clases sociales? Porque permitimos que haya. Y esto se viene permitiendo desde hace siglos. ¿Cuándo se van a terminar las clases sociales? Cuando nos dé la gana que se terminen. ¿Es fácil lograr esto? No, no es fácil. Hay una insistencia en el desarrollo. A medida que la economía se vaya desarrollando cada vez más y mejor, llegará un momento en que tal vez desaparezcan las clases sociales por el mismo desarrollo. Llegará un momento en que el desarrollo será de tal manera que las sociedades tendrán riquezas por sí mismas, se podrá producir más riqueza, esa riqueza se podrá más o menos ir repartiendo y disminuirá por lo menos la brecha entre clases sociales. Disminuirá por lo menos la brecha entre clase media y clase baja. O tal vez desaparecerá la clase baja y habrá solamente clase alta y clase media. Son muchas posibilidades que se están manejando. Ahora, Carlos Marx pensó que a lo mejor se podía suprimir por una revolución las clases sociales. Él escribió sobre esto, dio su teoría, creó el Partido Comunista para lograr en la práctica esto. Eh, y bueno, ustedes saben que Marx no lo logró, pero esto se logró en Rusia con Lenin, que había leído a Marx. Lenin logró la revolución socialista en Rusia, revolución que duró una cierta cantidad de años, desde 1917 hasta 1980 y tantos, casi los 90, donde definitivamente se termina el experimento socialista en Rusia, que abarcaba otros países también. Así que el experimento del Partido Comunista se terminó en Europa, quedaba en China. En China existe el Partido Comunista, pero a nivel político, pero ya no a nivel económico. Económicamente, China es capitalista. Así que la parte económica socialista se terminó en Rusia y en China. Se insiste en algunos países, como Cuba, por ejemplo. En Cuba existe todavía el socialismo a nivel político y económico, pero evidentemente por causa de Estados Unidos, pero también por causa de los mismos cubanos, Cuba no ha progresado nunca más. Así que
no hay forma de ver de que el socialismo económico haya triunfado. Entonces, ¿triunfó el capitalismo? Sí, parece que sí. Parece que el capitalismo sí ha triunfado. Pero ¿es bueno el capitalismo? Parece que no. Porque cualquier sociedad en la que hayan clases sociales significa que algo funciona mal. Cuando hay clases sociales hay una injusticia. Por supuesto, vamos a ver ahí en el libro, habla de clase alta, clase media, clase baja, o como tienen la clasificación los norteamericanos, clase alta, clase media, clase trabajadora y clase baja. ¿Sí? La clase baja generalmente son aquellos que no tienen muchas ganas de trabajar bien. Clase trabajadora están bien. Es cierto, esto sí es cierto hasta cierto punto, pero es cierto porque en Estados Unidos los trabajadores en un momento dado se organizaron, crearon sindicatos y después de luchas muy feas, muy fregadas, los sindicatos obtuvieron del gobierno mejoras salariales y mejoras en muchas cuestiones. Entonces llega un momento en que el obrero en Estados Unidos es un obrero bien pagado. Es obrero, pero no es pobre. No es pobre. Entonces hay la clase alta, que son los empresarios, la clase media, que son los empleados, funcionarios, intelectuales, y la clase baja, que son los obreros. Pero no es clase baja, se llama clase obrera. Clase baja son aquellas personas que por X motivo no tienen empleo fijo, no ganan mucho. Y hay un sector ahí de la clase baja que son aquellas personas a las que no les gusta trabajar, que no quieren trabajar. Prefieren vivir de una ayuda del Estado nada más. En Estados Unidos, en algunos sectores, el gobierno les da un sueldo mínimo así para sobrevivir a la gente que no tiene trabajo, para que no se vuelvan delincuentes. Esto no se puede hacer de por vida, por supuesto. Les dan a esta gente un límite de tiempo, dice, bueno, en tanto tiempo le vamos a pagar hasta que consiga un empleo. Y usted cada tanto tiene que ir a la oficina de empleo. Y si la oficina de empleo le dice, aquí hay empleo, vaya a tal lugar, usted tiene que ir. Porque si le encontramos un empleo y usted no va, entonces le quitamos este subsidio y usted se morirá de hambre o lo mandaremos a la cárcel. Porque no queremos vagos que puedan convertirse en asesinos. Bueno, ese sistema hay en Estados Unidos. En Europa, en algunos países, también se fue mejorando la economía. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no querían que pase lo que pasó en Rusia o en China, donde hubo la revolución de izquierda, la revolución comunista. Entonces, para que eso no suceda, trataron de mejorar un poco la vida de los obreros. Entonces, tanto en Europa como en Estados Unidos, se podría hablar de clase alta, clase media y clase obrera y clase baja, poniendo en la clase baja aquellas personas que no tienen mucho interés en superarse, en trabajar. ¿No? Es la forma en que se ha clasificado esto. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿por qué hay que hacer esta clasificación? ¿Por qué hay gente de clase alta? ¿Por qué hay gente de clase media? ¿Por qué hay gente de clase baja? ¿A quién se le ocurrió hacer esa clasificación? ¿Por qué existe esta clasificación? ¿Por qué existe esta realidad? Muy bien, hay una respuesta para esto. Así funciona el capitalismo. El capitalismo es una mezcla de ideas políticas y económicas. ¿Sí? Es la economía de las empresas. Hay empresas que funcionan muy bien, pero necesitan obreros y necesitan intelectuales. Para esto tenemos que remontarnos al siglo XVIII y el siglo XIX, que es cuando empieza la revolución industrial. ¿Sí?
No vamos a explicar todo ese proceso ahora, pero más o menos desde esa época empiezan ese tipo de clases sociales, tal como las conocemos ahora. Antes también había clases sociales. La cuestión es más dura a medida que vamos hacia atrás, porque vamos a ver un momento en que existe la esclavitud como algo legal. En algunos momentos, en varios países, ha existido la esclavitud como algo legal. ¿Sí? Y fíjense, en Bolivia existía lo que se llamaba el pongueaje, el pongo, hasta 1952, hasta cuando hubo la revolución del 52 con la reforma agraria. El pongo era prácticamente un esclavo. La revolución de 1952 del MNR rompe definitivamente con este sistema esclavista que había todavía en Bolivia. Vean, Bolivia permitió un sistema bastante duro y en buena parte esclavista hasta 1952. ¿Sí? En Estados Unidos, Abraham Lincoln, después de ganar la guerra civil norteamericana, eliminó la esclavitud, la suprimió legalmente. Todavía hubieron problemas con la gente afroamericana, pero por lo menos legalmente se eliminó la esclavitud. En la Argentina la esclavitud se eliminó en 1816. No hubo más esclavos en la Argentina. Todo esto se podría discutir, por supuesto. Ustedes me pueden decir, bueno, en Estados Unidos o en la Argentina o en Europa, en muchos países se han descubierto lugares donde a la gente la tienen como esclava. Hay lugares oscuros, lugares así bastante ocultos, donde se hace trabajar a mujeres y niños que son pobres, los hacen trabajar como mano de obra esclava. Y sabemos que hay grandes compañías, que permiten en parte de sus compañías, en parte de sus sucursales, una mano de obra esclava. Y estamos hablando de compañías importantes. En algún momento después analizaremos algunos de estos casos, como la compañía Nestlé, por ejemplo, compañía de leche, de dulces, de chocolates. Pero se ha descubierto que la compañía Nestlé tiene en algunas partes del mundo lugares, porque son compañías internacionales, lugares donde ellos permiten una cierta esclavitud. Así que el asunto no se ha terminado todavía, no se ha terminado. Por lo tanto, hablar de clases sociales sigue siendo un problema complicado. La primera pregunta es, ¿por qué existen todavía las clases sociales? La respuesta es, porque todavía no ha habido una revolución que cambie esto. Se intentó. En varios momentos de la historia se han intentado revoluciones para cambiar esta cuestión de las clases sociales, pero no se logró totalmente hasta ahora, o se logró parcialmente, ¿sí? Y después desapareció. Así que en el sistema clasista y capitalista en el que vivimos todavía, existe el tema de las clases sociales. Tema que uno piensa cuando uno estudia historia, cuando uno estudia historia, cualquier historia, pero especialmente la historia política, la historia económica, uno a veces se pregunta, ¿por qué todavía estamos con esto? ¿Por qué como sociedad, como civilización no hemos superado esto todavía? ¿Por qué hay clases sociales? ¿Acaso no sería bueno que hubiera una revolución en la cual los obreros ganen lo mismo que los empresarios, ganen lo mismo que los oficinistas, ganen lo mismo que los profesores, que todo el mundo gane más o menos lo mismo? Cuando yo hice esa pregunta hace tiempo atrás, ¿no? En San Simón, un estudiante me dio la respuesta. Genial.
Me dice, porque si hubiera el mismo sueldo para todos, nadie querría ser obrero, nadie querría limpiar las casas o barrer las calles o ser agricultor. Nadie haría trabajos que cuestan mucho manualmente, ganando menos que otros. ¿Para qué te vas a romper el lomo y además ganar menos que otros? Si ganas menos es porque no tienes estudios y no te queda otra que hacer trabajos manuales. Como no has logrado ir ni siquiera a la primaria, no te queda otra que trabajar de obrero o de jornalero o de albañil o de lo que sea. Aunque ganes, no ganas mucho o ganas muy poco, pero te ganas la vida con un trabajo de esa naturaleza, que son trabajos más arriesgados, que son trabajos más duros. Es decir, la gente que hace los trabajos más duros, más sucios, más arriesgados, en muchos lugares del mundo, es la gente que menos gana. Mientras que los empresarios, que tienen trabajo también, porque no es fácil ser empresario, hay que ser justo, ser un buen empresario requiere toda la energía de una persona, pero esta gente puede llegar a ganar muchísimo dinero, tanto que le sirve para él y sus hijos y sus nietos. Entonces, en estos dos temas, clases sociales e influencias culturales, vamos a ver cómo se reproducen diversos elementos de injusticia o por lo menos diversas cuestiones contradictorias o al menos problemáticas, al menos problemáticas. Entonces, estos son dos temas que yo creo que los estudiamos bien porque se unen al resto de los temas de la psicología social, ¿no es cierto? Cualquiera de los temas de psicología social está vinculado con estos dos temas centrales porque son dos temas sociales y económicos que están vinculados con todas las ciencias sociales. Estos temas, que les acabo de decir, los temas culturales y los temas económicos, están vinculados a la sociología, a la antropología, la economía, incluso la lingüística por el lado cultural, digamos. Pero no solamente cultural, no solamente cultural. Yo les he dicho que es necesario estudiar inglés porque más del 90% de los trabajos científicos hoy en día se publican en inglés, no se publican en otros idiomas, se publican en inglés. ¿No? El inglés abarca cada día más todas las publicaciones importantes en todo el mundo. En todas las universidades importantes en todo el mundo hay que saber inglés. Toda la gente que estudia en las universidades extranjeras prestigiosas tienen que saber inglés, o alemán o francés, digamos, algún idioma europeo. Es un poco improbable que para estar en una universidad prestigiosa, donde se aprenden cosas nuevas, la gente tenga la necesidad de hablar algún idioma africano, no sé, o algún idioma asiático, ¿sí? Un poco difícil. Alguno de los muchísimos idiomas que hay en la India, por ejemplo. ¿Para qué lo aprenderías? Si en la India casi todo el mundo habla inglés. Los ingleses dominaron la India durante mucho tiempo. Y eso dejó como marca el hecho de que casi todos los intelectuales de la India hablan inglés, leen en inglés, escriben en inglés. Así que se dan cuenta que estas cuestiones de poder y cultura están bastante unidos, ¿no es cierto?
la cultura inglesa norteamericana, han hecho que el idioma inglés sea más importante porque ellos políticamente han sido importantes. Y ellos, con la fuerza política y económica que han tenido, se han impuesto a casi todo el resto del mundo. ¿Cómo les digo? La mayoría de los premios Nobel, casualmente, hay un tipo que hizo un artículo, se descubrió, son escritores que escriben en inglés. Y bueno, se han hecho muchas críticas al asunto de los premios Nobel de literatura. Pero hoy es posible que hayan escritores muy buenos en otros idiomas. Menos mal que en Latinoamérica le dieron el premio Nobel a algunos pocos latinoamericanos y algunos pocos españoles. Pero el resto es para literatura inglesa, después un poco literatura francesa, un poquito literatura alemana, y casi para de contar, muy pocos suecos, a pesar de que ese premio se da en Suecia. Y nada, algún italiano por ahí, pocos italianos. Estamos hablando de Europa. Y estamos hablando de Europa. Entonces vean cómo estas cuestiones culturales se ligan con cuestiones políticas, se ligan con cuestiones económicas. Así que estos dos temas yo quiero que los estudiemos bien, pero le vamos a dar una discusión más amplia al tema, ¿se dan cuenta? Porque el libro de Lindgren, o cualquier libro de origen norteamericano o de origen europeo sobre psicología social, les va a hablar en estos temas. Hay esto y esto y esto, pero sin una explicación detallada de por qué hay eso. Porque eso exigiría meterse en otro campo, que es el campo político. Entonces, ningún autor de un libro de psicología social quiere meterse en la complicación de dar explicaciones políticas en un tema de psicología social. Porque diría, si entramos en esto, nos vamos a encontrar con una tremenda complicación política en la que yo no quiero meterme, quiero escribir un libro de psicología social y nada más. Esto es así, 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 lo que vemos es así, así. ¿Se dan cuenta? Que está bien, no lo critico. Quieren hacer un libro objetivamente sobre lo que se ve a nivel social. Listo, eso es todo por ahora. Por favor, vayan estudiando esos dos capítulos sobre cultura y sobre clases sociales. ¿Sí? Yo después, mediante Luis, les voy a indicar los capítulos específicos de estos temas. ¿Listo? Chao, chicos. Chao, hasta la próxima. Hasta luego, Lice. Sí, hasta luego.